Episodio 7. Un monstruo a los ojos de los demás. Los años habían pasado desde aquel día en el hospital. Aquel momento en el que Kai Kureha regresó a la escuela y descubrió que, aunque sus heridas habían sanado, había algo que no volvería a ser igual. Su cuerpo había cambiado. Su don, adaptación mutada, había evolucionado después de aquella batalla, dejando marcas permanentes en él. Su piel tenía una textura diferente. Algunas zonas de su cuerpo conservaban pequeñas protuberancias que parecían formar parte de su nueva naturaleza. Para Kai, al principio, aquello era extraño. Cada vez que se miraba al espejo recordaba aquel momento en el que pensó que las personas dejarían de verlo como él mismo. Y, durante un tiempo, tuvo miedo de que sus compañeros también cambiaran. Pero eso nunca ocurrió. Porque había 3 personas que permanecieron a su lado. Su familia. Izuku. Y Sora. El tiempo pasó poco a poco. Los 3 niños que antes corrían por las calles imaginando ser héroes comenzaron a tomarse sus sueños más en serio. Ya no solo hablaban de héroes profesionales. Ahora estudiaban sus movimientos. Analizaban sus combates. Pensaban en cómo podrían ayudar a las personas algún día. Izuku seguía siendo el mismo chico apasionado por los héroes. Cada vez que veía una pelea en las noticias, sacaba su libreta y comenzaba a escribir observaciones. Ese héroe pudo haber usado su don de otra manera. Decía mientras llenaba páginas. Kai lo miraba con una sonrisa. Sigues haciendo eso desde que éramos niños. Izuku se ponía nervioso. Es importante. Entender cómo actúan los héroes puede ayudarme algún día. Sora cruzaba los brazos. Lo único que cambió es que ahora tienes más libretas. Los 3 terminaban riéndose. Aunque sus caminos eran diferentes, los 3 compartían el mismo objetivo. Convertirse en héroes. Para Kai, el entrenamiento tenía un significado diferente. Desde pequeño había aprendido algo importante. Su don era poderoso. Pero no quería depender únicamente de él. Por eso comenzó a entrenar su cuerpo. Velocidad. Fuerza. Reflejos. Y sobre todo, combate cuerpo a cuerpo. Con ayuda de algunos conocimientos básicos de artes marciales, comenzó a desarrollar una forma propia de pelear. No buscaba ser el más fuerte. Buscaba estar preparado. Porque todavía recordaba aquel día. El momento en el que vio personas en peligro y sintió que no podía hacer nada. La sensación de estar solo frente a una amenaza demasiado grande. Esa memoria seguía dentro de él. Y era una de las razones por las que entrenaba cada día. Sora también había cambiado. Al principio muchos subestimaban su don. Decían que no era impresionante. Que nunca podría destacar como héroe. Pero él no pensaba igual. Un don no gana una pelea por sí solo. Decía mientras entrenaba. La persona que lo usa es la que decide qué puede hacer. Kai admiraba esa mentalidad. Porque Sora era quien siempre le recordaba algo importante. Que no debía dejar que las opiniones de otros definieran quién era. Sin embargo, fuera de su pequeño grupo, las cosas no eran tan sencillas. Kai seguía llamando la atención. Al caminar por la calle, algunas personas lo observaban. Algunos tenían curiosidad. Otros simplemente tenían miedo. Ese chico tiene un don bastante extraño. Parece más una mutación de villano. ¿De verdad quiere convertirse en héroe? Kai escuchaba esos comentarios. Antes le afectaban más. Ahora intentaba ignorarlos. Pero eso no significaba que no le dolieran. Solo había aprendido a seguir caminando. Izuku era consciente de eso. Una tarde, mientras regresaban a casa después de entrenar, notó que Kai estaba más callado de lo normal. Kai. El chico volteó. ¿Qué pasa? Izuku dudó un momento. ¿Todavía te molestan esos comentarios? Kai guardó silencio. Después miró sus manos. Un poco. Sora caminaba junto a ellos. Es normal. Kai lo miró. ¿Normal? Sora asintió. Escuchar algo muchas veces no hace que deje de doler. Aquella respuesta sorprendió a Kai. Porque Sora entendía algo que muchas personas no. Aceptar algo no significaba que dejara de ser difícil. Mientras tanto, el mundo también estaba cambiando. Cada vez eran más frecuentes las noticias sobre ataques relacionados con villanos. Las pantallas de las calles mostraban imágenes de edificios dañados. Zonas acordonadas. Héroes profesionales trabajando después de los incidentes. Una tarde, mientras los 3 caminaban cerca de una tienda, una televisión mostró una nueva noticia. Las autoridades continúan investigando los recientes ataques contra instalaciones relacionadas con héroes.
El reportero hablaba con preocupación. Aunque los daños materiales no han sido completamente explicados, los ciudadanos exigen respuestas. Las imágenes mostraban calles destruidas. Personas siendo evacuadas. Héroes intentando mantener el orden. Izuku se quedó mirando la pantalla. Esto no parece un ataque común. Kai también observó las imágenes. Su expresión se volvió seria. No. Respondió. Parece que alguien está buscando algo. Sora miró la televisión. O preparando algo. Los tres permanecieron en silencio. No sabían qué estaba ocurriendo. Pero podían sentirlo. Algo estaba cambiando. Los años continuaron pasando. Y finalmente llegó una etapa nueva para ellos. La secundaria. El primer día, los tres caminaron juntos hacia el instituto. Como siempre. Izuku llevaba sus libros. Sora caminaba tranquilamente. Y Kai avanzaba con la misma seguridad que había construido durante los últimos años. Aunque las miradas seguían existiendo. Ya no eran los mismos niños que antes. Ahora sabían quiénes eran. Y eso era algo que nadie podía quitarles. Al entrar al salón, algunos estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Ese es el chico del que hablan? ¿El que tiene ese don raro? Sí. Kai escuchó. Pero esta vez no bajó la mirada. Izuku se sentó a su lado. Sora también. Para ellos no había cambiado nada. Y para Kai, eso era suficiente. Pero había alguien que llevaba años observándolo. Katsuki Bakugo. Desde pequeños había visto cómo Kai cambiaba. Primero pensó que solo era alguien con suerte. Después empezó a verlo como un rival. Porque Kai tenía algo que Katsuki no podía ignorar. Incluso cuando todos dudaban de él, seguía avanzando. Y eso lo irritaba. No porque lo odiara. Sino porque quería demostrar que él era mejor. Que nadie podía superarlo. El paso del tiempo no hizo que la rivalidad entre Kai y Katsuki desapareciera. Al contrario. La hizo crecer. Aunque no entrenaban juntos, ambos sabían perfectamente lo que el otro estaba haciendo. Katsuki escuchaba comentarios sobre Kai. Sobre cómo seguía mejorando. Sobre cómo su cuerpo parecía adaptarse cada vez más. Sobre cómo incluso personas que antes dudaban de él comenzaban a reconocer su esfuerzo. Y eso le molestaba. No porque quisiera que Kai fracasara. Sino porque no soportaba la idea de que alguien pudiera avanzar tan rápido. Ese tipo, murmuraba mientras entrenaba solo. Siempre encuentra una forma de mejorar. Katsuki apretaba el puño. Una pequeña explosión aparecía en su mano. Entonces yo también tengo que hacerlo. Porque para él, quedarse atrás no era una opción. Durante esos años, Kai también notó el cambio en Katsuki. Ya no era simplemente el niño que se burlaba de los demás. Seguía siendo arrogante. Seguía teniendo un carácter difícil. Pero ahora había algo diferente. Determinación. Katsuki realmente quería convertirse en un gran héroe. Y eso era algo que Kai respetaba. Aunque nunca lo admitiría. Un día, después de clases, los tres amigos se encontraban entrenando en su lugar habitual. El terreno estaba marcado por años de práctica. Había zonas donde habían repetido movimientos cientos de veces. Izuku observaba mientras escribía en su libreta. Kai, tu control corporal mejoró mucho. Kai terminó un movimiento y respiró profundamente. Todavía tengo mucho que mejorar. Sora suspiró. Siempre dices eso. Kai sonrió. Porque es verdad. Izuku cerró su libreta. Pero también tienes que reconocer cuánto has avanzado. Kai quedó en silencio. No estaba acostumbrado a aceptar sus propios logros. Desde que cambió su apariencia, había sentido la necesidad de demostrar algo. Que no era peligroso. Que no era un monstruo. Que podía ser un héroe. De pronto, una explosión interrumpió el entrenamiento. Los tres voltearon. Katsuki estaba parado a unos metros de ellos. Siguen entrenando como si fueran a cambiar el mundo. Sora lo miró con molestia. ¿Y tú qué haces aquí? Bakugo ignoró la pregunta. Sus ojos estaban sobre Kai. Quiero pelear. Izuku suspiró. Kak-chan, Katsuki levantó una mano. No es contigo. Miró a Kai. Es con él. Kai entendió inmediatamente. Aquello no era una simple provocación. Era algo que llevaba años acumulándose. ¿Por qué? Preguntó Kai. Bakugo sonrió ligeramente. Porque quiero saber si todo ese esfuerzo realmente sirve de algo. Kai frunció el ceño. ¿Y necesitas una pelea para descubrirlo? Sí. Respondió Katsuki.
Porque hablar no sirve para nada. Izuku intentó intervenir. Podrían entrenar sin hacerse daño. Katsuki lo miró. Si alguien quiere ser héroe, tiene que estar preparado para situaciones reales. Kai observó a Katsuki. Sabía que tenía razón en algo. Un héroe no siempre tendría una pelea cómoda. A veces tendría que enfrentarse a alguien que realmente quisiera derrotarlo. Finalmente asintió. Está bien. Izuku se preocupó. Kai, tranquilo. Respondió. Solo será un entrenamiento. Pero Sora notó algo. La expresión de Katsuki. No era odio. Era concentración. La pelea comenzó. Katsuki fue el primero en moverse. Una explosión impulsó su cuerpo hacia adelante. Kai reaccionó. Su entrenamiento de años tomó el control. Se movió hacia un lado evitando el ataque. Después intentó acercarse. Pero Katsuki ya estaba preparado. Otra explosión. Kai bloqueó con sus brazos. El impacto lo hizo retroceder varios metros. Izuku abrió los ojos. La potencia aumentó mucho. Sora observaba con atención. No está peleando igual que antes. Kai volvió a avanzar. Esta vez no buscó resistir. Usó sus movimientos de combate. Esquivó. Redirigió ataques. Buscó puntos débiles. Durante unos momentos logró acercarse a Katsuki. Pero Bakugo sonrió. Así que aprendiste a pelear sin depender de tu don. Kai no respondió. Lanzó un golpe. Katsuki lo esquivó por poco. Una explosión apareció detrás de él y lo impulsó hacia atrás. La distancia volvió a aparecer. La batalla continuó. Cada uno demostraba cuánto había crecido. Katsuki con un control mucho mayor de explosión. Kai con años de entrenamiento físico y adaptación mutada. Cuando las explosiones comenzaron a aumentar, el cuerpo de Kai empezó a reaccionar. Su piel cambió. Su resistencia aumentó. Adaptación mutada estaba funcionando. Katsuki lo notó. Ahí está. Dijo. Tu maldito truco. Kai apretó los dientes. No es un truco. Bakugo sonrió. Entonces demuéstralo. Katsuki cambió su ritmo. Ya no buscaba solo golpear. Estaba presionando. Una explosión. Luego otra. Después otra. Kai comenzó a recibir más ataques. Al principio podía soportarlos. Su cuerpo se adaptaba. Pero cada vez era más difícil mantener el ritmo. Izuku comenzó a preocuparse. Kai está recibiendo demasiado. Sora asintió. Sí, pero no apartaba la mirada. Sabía que Kai necesitaba enfrentar esto. Kai seguía avanzando. No quería rendirse. No quería demostrar que los demás tenían razón. No quería que nadie volviera a pensar que era débil. Entonces recordó algo. Las palabras de sus padres. No tienes que cargar todo tú solo. Respiró. Y continuó. Katsuki lanzó una explosión más fuerte. Kai bloqueó. Pero esta vez algo fue diferente. Su cuerpo no reaccionó igual. La adaptación comenzó a disminuir. Sus cambios desaparecieron poco a poco. Izuku lo notó. Kai, Sora abrió los ojos. Espera. Kai intentó moverse. Pero su cuerpo ya no respondía de la misma manera. Una última explosión lo hizo caer. El silencio llenó el lugar. Katsuki bajó lentamente la mano. Por primera vez no tenía una expresión de victoria. Solo sorpresa. Porque había visto algo que nunca esperaba. Kai Kureha podía llegar a un punto donde incluso su don dejaba de responder. Izuku corrió hacia él. Kai. Sora también se acercó. Kai abrió los ojos lentamente. Estaba consciente. Pero sabía que algo había ocurrido. Algo que nunca había pasado antes. Katsuki permaneció unos segundos mirando la escena. No dijo nada. Después apartó la mirada. La próxima vez ganaré. Kai, todavía en el suelo, sonrió débilmente. Eso significa que habrá una próxima vez. Bakugo sonrió. Claro que sí. Y comenzó a alejarse. El sol empezaba a ocultarse. Los tres amigos permanecieron juntos mientras recogían sus cosas. Nadie dijo nada durante unos segundos. La pelea había terminado. Pero había dejado una pregunta en el aire. Una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Qué había ocurrido con adaptación mutada? Kai miró sus manos en silencio. Por primera vez desde que su don evolucionó, había encontrado algo que no podía superar. Todavía no sabía qué significaba. Pero sabía una cosa. No iba a detenerse. Porque si algo había aprendido durante todos esos años, era que cada límite era una oportunidad para crecer.
Fin del capítulo.